Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinario del mes de octubre. Como siempre, como vinimos haciendo los otros meses, decodificando los mercados, esa es la idea, esa es la consigna de estos webinarios, intentar ver qué es lo que hay detrás de ese comportamiento de los inversores, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver en esos gráficos, en datos macro y demás? Por lo que durante la próxima, aproximadamente 45 minutos, una hora, vamos a estar analizando, viendo, a ver qué es lo que está pasando, qué hay detrás de bambalinas, vamos a decir, con respecto a los diferentes instrumentos de los mercados financieros. Si me pueden comentar, por favor, de dónde son, así me hago una idea, en qué parte del mundo están, si están en Latinoamérica, si están en Europa, qué país, México, Colombia, solemos tener bastante gente, alguno que otro de Argentina también hemos tenido por ahí, Uruguay, así que están abiertos, por favor, a compartir. Tienen una casilla de chat, que es donde pueden mandar los mensajes, preguntas y demás que tengan a lo largo de este webinario. Gladys, desde Colombia, buenas Gladys. Creo que has estado también en otros webinarios, Gladys. Me da la sensación de haber visto tu nombre y haber participado antes. Así que muchas gracias. Muy bien, Colombia. Mucha gente de Colombia siempre. Bastante interés en todo lo que son mercados financieros. Ok, por lo tanto voy a compartir la presentación para el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que nos espera. Gladys está aprendiendo. Buenísimo, Gladys. Me alegra que puedas estar aprendiendo y que puedas usar estos webinarios para aprender y para aumentar lo que es tu conocimiento. También tenemos gente de Perú. Buenas, Eric. Muchas gracias. Perú conozco. He tenido la suerte de estar en Perú. Colombia todavía no. Espero poder estar ahí pronto. Tengo amigos que visitar por aquella zona. Ok, vamos a empezar entonces. 13 de octubre. Empezamos con una pequeña introducción que la vamos a ver bastante rápido porque la mayoría de ustedes ya han participado en webinarios, ¿sí? Que es de Financial Forecast y un poco sobre mí. Vamos a pasar al calendario económico porque es importante siempre saber qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la salud económica de los principales países, ¿sí? O centros. Lo que son estas comunidades económicas, ¿sí? Lo que es Unión Europea, lo que es Estados Unidos y en este caso lo que es Reino Unido. Vamos a repasar qué es lo que está aconteciendo por esos lados y ahí ya pasamos directamente a lo que es análisis de instrumentos. Vamos a tener 10 instrumentos, los cuales están de forma gratuita en el website. Pueden ahí ver las gráficas con los análisis de las diferentes ondas, más los dashboards analizando tendencia y diferentes componentes estadísticos que les van a permitir tomar mejores decisiones cuando estén operando, ¿sí? Los análisis los vamos a hacer en el largo plazo, están en escala semanal en la página web, pero en el webinario siempre vamos a escalas de menor plazo para entender cómo se va formando y comportando el fractal, ¿sí? Esos patrones que vemos a más largo plazo. Cualquier duda, pregunta que tengan y que no lleguen a hacer durante el webinario, la pueden hacer a info@thefinancialforecast.com. ¿Sí? Lo mismo para los que quieran el PowerPoint que estamos viendo hoy, me mandan un correo y le mando sin ningún problema el PDF con los detalles que estamos viendo hoy. ¿Ok? ¿Estamos listos entonces? Vamos a empezar con el temario. Voy a aumentar, agrandar la pantalla. Ok, yo tengo la casilla de chat. Ustedes no están viendo la casilla de chat, ¿verdad? O no ven una marca, un rectángulo gris grande, ¿no? Si no la voy a minimizar. Ok, perfecto, solo la diapositiva. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en The Financial Forecast? Buscamos soluciones inteligentes para inversores y traders. ¿Sí? La mayoría de ustedes son traders. Igual tenemos algún inversor que haga inversiones a largo plazo, que compra y que deja. Pero lo que buscamos es eso, crear soluciones al alcance de todos que permitan tomar decisiones de forma más rápida y poder aumentar esa precisión y el rendimiento de los ahorros que ustedes van a poner a trabajar. Aparte de eso, también trabajamos con algoritmos, automatismos y demás, y parte de ese dinero es donado a lo que son ONGs que se dedican a nutrición y educación infantil.
La filosofía, esto es importante porque vamos a analizar los mercados financieros desde esta óptica, ¿sí? Creemos que los mercados financieros, no creemos, hemos comprobado, hemos podido comprobar y mostrar que los mercados financieros son fractales. Estos fractales al final, este comportamiento nace de la interacción entre personas. La actividad económica para que exista necesita esta interacción y esa interacción entre los grupos genera un estado de ánimo social, genera sentimientos y esos sentimientos al final de positivismo y negativismo son los que van generando estos movimientos en las gráficas, ¿sí? Que van creando diferentes patrones de comportamiento, ¿ok? Acá estoy yo, así me pueden poner una cara a quien está hablando. Tengo un máster en mercados financieros y gestión de activos. Llevo ya más de 15 años en este rubro, analizando mercados. He estado eh, trabajando con una empresa muy importante a nivel online que genera forecast especializado en ondas Elliott. Tengo un libro para los que les guste leer y quieran saber un poquito más sobre ondas Elliott, que se llama Las ondas de Elliott, el comportamiento fractal de los mercados financieros. Y muchas cosas de las que vamos a ver, conceptos, salen de ese libro. Y por supuesto, colaborando con FX Street, siempre que se puede. Ok, calendario económico. Cualquier duda, pregunta, por favor, la envían al chat. Tenemos un pantallazo de todos los eventos de alta importancia que se van a dar durante este mes. Y lo que les nombro a la izquierda son a los cuales hay que prestarle especial atención, porque son los que van generando, los que van timoneando, ¿sí? Haciendo el steering de las diferentes, de la economía y de la toma de decisiones, sobre todo de lo que son bancos centrales. IPC de zona euro, si vemos el IPC en la zona euro, ya ha sucedido. Tenemos el índice subyacente de precios al consumidor anual y tenemos un 1,9%. Si se acuerdan, hace unos meses se empezó a hablar de una posible escalada inflacionaria, se habló de hiperinflación en Europa, hiperinflación en Estados Unidos. No es el caso, ¿sí? Podemos decir que de momento no hay síntomas de hiperinflación, no se está viendo ese aumento eh, desproporcionado y estamos dentro de los objetivos que los bancos centrales se suelen marcar, que es un 2% anual. ¿Ok? Por lo tanto, en Europa no hay en este momento peligro de inflación. ¿De dónde viene ese peligro de hiperinflación? En el precio de los commodities y sobre todo en el crudo. Sí, había una escalada muy importante del crudo durante el COVID. Y al final sabemos que el crudo, gasolina, gas y demás afecta el precio de lo que son productos elaborados, todo lo que es logística, shipping y demás. Y se había generado bastante miedo con respecto a eso. De momento, los datos que manejamos y que podemos ver no están reflejando una hiperinflación, ¿sí? Por lo tanto, podemos estar tranquilos por ese lado. Después tenemos ventas minoristas de la zona euro. ¿Por qué destacamos ventas minoristas? Porque nos da una idea de la salud económica de la ciudadanía en general. ¿Hay consumo o no hay consumo? Si el consumo se detiene, lo que puede dar lugar, entonces sí, a que se frene la economía y a poder entrar en lo que es una deflación, ¿sí? Si entramos en periodos de crisis y demás, es lo que suele pasar. Sobre todo la gente de Latinoamérica, ahí estamos, yo soy de Argentina, estamos más acostumbrados a vivir y a sentir estos ciclos económicos, ¿sí? De bonanza y después crisis, deflación y demás para después volver a una recuperación. En el norte se nota mucho menos, ¿sí? En Europa, Estados Unidos, Reino Unido no es tan marcado como en Latinoamérica. Pero es importante ver cómo está el consumo porque justo cuando salimos del COVID hubo un aumento de consumo muy, muy grande, totalmente desproporcionado y que no hay registros históricos. Consumo de un crecimiento de más de un 20%. ¿Sí? En el momento en el cual se salió definitivamente del encierro, porque ya la gran mayoría de la población en los diferentes países está vacunada. ¿Sí? Entonces los diferentes gobiernos han detenido, ¿sí? Han removido todas estas restricciones que existían con respecto a COVID.
Ahí tuvimos un pico de consumo muy, muy grande, también ahí se vino la escalada y ese miedo a una situación de hiperinflación, pues si el consumo si el consumo sube y se mantiene en esos niveles, iba a haber un aumento también de la demanda y como consecuencia aumento de producción, aumento de logísticas y demás. Ok, pero estamos en lo que es zona euro, en lo que son ventas minoristas, un 0%, ¿sí? El previo fue un 3,1, ahora se viene normalizando y se esperaba un 0,4%, estamos en un 0%, por lo tanto, el consumo en la zona euro se está normalizando, ¿sí? Todo lo que es el consumo retail. NFP y tasa de desempleo en Estados Unidos, esto también ya lo hemos tenido. Acá lo que vemos son las nóminas no agrícolas, sí es el NFP, que es el empleo que se genera. Se ha generado menos empleo del previsto, pero este dato siempre hay que verlo junto con la tasa de desempleo, ¿sí? No analizarlos por separado, porque cuando tenemos cierta contradicción entre ambos, ¿sí? El NFP, ¿sí? Las nóminas no agrícolas no alcanzan ese resultado esperado, pero la tasa de desempleo sí. Entonces el movimiento que podemos llegar a tener, la reacción del mercado puede ser mixta y al final los movimientos terminan siendo de tipo horizontal, ¿sí? Para los que suelen operar datos macroeconómicos. Por lo tanto, siempre ver muy importante, yo diría que es más importante la evolución de la tasa de desempleo que el NFP por sí mismo. Y vamos a ver más adelante el por qué, desde mi punto de vista, la tasa de desempleo tiene más peso y más importancia a la hora de poder tomar decisiones. La tasa de desempleo ha caído, no aparece dentro del calendario económico, pero ha caído por debajo del 5%, si recuerdo bien. Es un dato muy bueno y lo tenemos en las gráficas más adelante. Por lo tanto, la salud económica, la salud, perdón, del empleo en Estados Unidos sigue mejorando y se ha recuperado de forma muy, muy buena después de toda la crisis del COVID. IPC en Estados Unidos, ese dato lo tuvimos hoy. El IPC mensual fue un 0,2%, por lo tanto estamos dentro de los valores esperados. Si no hay cambios, seguimos la misma ruta. Estoy intentando encontrar el anual, el dato anual. No lo tengo de momento, voy a intentar buscarlo durante el webinario, ¿sí? ¿Cuál es el IPC anual en Estados Unidos? Pero está todo dentro de lo esperado, ¿ok? No tenemos esos peligros de lo que es hiperinflación en este momento. Minutas de la FOM. Esto es muy importante para poder evaluar cuáles van a ser las futuras decisiones con respecto a lo que es política monetaria. Sí, sobre todo para los que están, eh, tanto si se invierten, ustedes están haciendo trading o inversión en Forex, como si están en acciones, índices y demás. Es muy importante saber si va a haber subida de tipos de interés, si no, si se va a seguir con las medidas de quantitative easing o no, porque esto afecta directamente a ambos mercados, ¿sí? Muy importante prestar atención a esto. Tenemos las minutas. A ver, hoy, miércoles 13 de octubre, ¿sí? Esto es 6 de la tarde, esto es la hora GMT, ¿sí? Por lo tanto, a hacer los cálculos, si están en España va a ser alrededor de las 8. Si están en Europa, perdón, en Europa, en Latinoamérica, 4 o 5 horas eh, antes, ¿sí? Por lo tanto, atentos a ver qué es lo que se puede sacar de estas minutas. Y finalmente el IPC en Reino Unido. ¿Ok? Seguir de cerca qué es lo que pasa ahora que Reino Unido ya no pertenece más a lo que es Comunidad Europea y las economías europeas y de Reino Unido están conectadas, ¿sí? Por lo tanto, prestar atención a eso. ¿Dudas y preguntas por acá? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Siguiente diapositiva, tenemos los últimos días del mes de octubre, tipos de interés en zona euro, los cuales no se prevé ningún cambio. Vamos a seguir con tipos de interés bajos, ¿sí? Tanto en Estados Unidos como en Europa. Estados Unidos se confirmará o podemos tener más pistas de qué es lo que van a hacer durante esta tarde.
y lo que es la política monetaria de la zona euro. ¿Ok? Muy, muy importante, sobre todo si no hay escalada inflacionaria, como se preveía o se tenía el temor de que esto pasase. Entonces ahí se iba a empezar a detener lo que son la compra de activos y las tasas de intereses bajas y demás. Si volvemos a esos terrenos de inflación baja, los bancos centrales en cierta forma se van a ver obligados a mantener tipos de interés bajos y a seguir con las medidas de política monetaria que se han tomado hasta ahora. ¿Ok? Muy bien, esto es lo que nos depara el calendario económico. Y ahora vamos a analizar de cerca unos indicadores y el por qué hablábamos antes de tasa de desempleo, importancia y demás. En las gráficas tenemos la tasa de desempleo, la evolución de la tasa de desempleo desde abril del 2020. Esto fue justo después del COVID. En marzo tuvimos el pico más fuerte de COVID, ¿sí? En lo que es medidas y restricciones y demás. La tasa de desempleo estaba por debajo de este 5%, estaba alrededor, si no me falla la memoria, alrededor de un 3,8 o 4%. Tuvimos un pico hace un 14,8%, esto siempre hablamos de Estados Unidos, y desde entonces ha ido cayendo y se ha ido estabilizando nuevamente a valores normales, ¿sí? Prácticamente después ya de un año, un poco más de un año, podemos ver una muy, muy buena recuperación de la salud laboral en Estados Unidos. Y sabemos que al final la economía está tan globalizada que es un buen indicador para todo el mundo, ¿ok? ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál ha sido la clave de esta excelente recuperación del empleo? Y si analizamos lo que es el PIB, también una muy, muy buena recuperación del PIB. Y en esta gráfica más pequeña que tienen acá, se puede ver la tasa de desempleo, ¿sí? Que es la línea azul, que va cayendo y tiene este pico muy grande durante el COVID. Y después nuevamente esta recuperación, que es la que vemos en las barras. En negro tenemos la emisión, la masa monetaria M2, ¿sí? Si existe una emisión o una inyección de dinero por parte de los bancos centrales, se ve reflejada acá. Y es un instrumento que se ha venido usando, si mal no recuerdo, desde la crisis del 2009 y ha funcionado muy, muy bien y sigue funcionando muy, muy bien para reducir y paliar las crisis económicas. Y en este caso vemos que la línea negra cambia de pendiente, sube muy bruscamente porque la masa monetaria aumenta. ¿Sí? Hay una inyección muy, muy grande de dinero, aumenta muchísimo la deuda en Estados Unidos, pero la deuda viene aumentando de forma sostenida desde, al menos desde el 2009. Por lo tanto, eso no es nuevo, pero sí es importante ver cómo el Banco Central ha reaccionado, cómo se ha inyectado dinero en la economía, cómo se ha generado deuda, y esas medidas al final de política monetaria han generado o han permitido la recuperación de la tasa de lo que es el empleo y lo que es el crecimiento dentro de Estados Unidos, y al final esto afecta de forma global. ¿Ok? Por lo tanto, podemos ver que los fantasmas es un primer indicador que estos fantasmas de crisis, crash y demás de los que se están hablando, mucha gente está hablando de que se viene un gran crash, que se viene una gran crisis y demás. A nivel macro, y es muy importante la tasa de desempleo por la correlación negativa que existe con el Dow Jones, que es la gráfica que tenemos en la parte superior. Si la tasa de desempleo continúa de esta forma, se mantiene estable y se mantiene en estos niveles tan bajos, no vamos muy probablemente a tener una reacción negativa, ¿sí? Del índice. El índice no va a caer de forma brusca, no se va a generar un crash y demás, ¿sí? Eso es lo que se ve de momento. Por eso la tasa de desempleo, decía anteriormente, es un indicador más importante desde mi punto de vista que el NFP, por esta relación que mantiene tan buena con el índice Dow Jones. El índice de S&P está fuerte correlacionado con Dow Jones, por lo tanto vamos a tener esta misma relación, esta misma correlación negativa tan fuerte. Por lo tanto, prestar atención muy de cerca a la evolución siempre de la tasa de desempleo. ¿Ok? De momento todo está muy bien.
y no hay peligro, no hay síntomas de una crisis o un crash utilizando o analizando este indicador. Después recordamos esta parte de las epidemias y vamos a conectar epidemias con ciclos, ciclos de movimiento, ¿sí? Con lo que son ciclos de ondas. Y acá entramos en lo que es análisis fractal, ¿sí? Es el análisis del rango rescalado. Es una técnica de análisis que utilizó, que Mandelbrot tomó de una persona, un ingeniero llamado Horst, para analizar la persistencia, la tendencia en los mercados financieros. Y esta técnica es la que estamos utilizando para analizar los ciclos de movimiento en el Dow Jones, ¿ok? Y vamos a ver qué resultado interesante nos da este análisis de rango rescalado. Primero, importante, si estuvieron en webinarios anteriores, ya sabemos que las epidemias se producen en dos momentos importantes de mercado, o al final de los mercados bajistas o al comienzo de los mercados alcistas. Históricamente es lo que sucede con epidemias, ¿sí? Cuando comenzó el COVID estábamos en el mercado alcista, el mercado empezó a caer, la cantidad de casos que teníamos de COVID no eran lo suficientes para poder llamarlo epidemia o pandemia. Sí, cuando estos datos han empezado a crecer, entonces eso fue sobre el final del movimiento correctivo. Sí, el movimiento lo tenemos en esta parte de acá. Sí, pueden, para los que pidan la diapositiva, después se puede agrandar la gráfica y pueden ver cómo se han comportado las diferentes epidemias. Por lo tanto, al final el COVID lo que genera o donde sucede, donde realmente se asienta, es al final de una corrección muy abrupta, muy fuerte por las reacciones que han tenido los diferentes gobiernos, pero ha durado muy, muy poco tiempo y a partir de ahí entramos nuevamente en un mercado alcista y estamos nuevamente en máximos históricos en el Dow Jones, en el S&P. ¿Qué es lo que sucede si lo analizamos desde el punto de vista fractal? Analizando los ciclos de movimiento en la escala semanal desde la crisis del 2009, que es donde finaliza la corrección, analizamos ese gran, gran movimiento y el análisis de rango rescalado lo que nos permite ver es cuando hay cambios de ciclos, ¿sí? Estos cambios de ciclos al final van siempre atados de el sentimiento del inversor, pesimismo, optimismo, ¿sí? Pánico, tenemos miedo, podemos entrar en crash o no. Ese juego de sentimientos es lo que se ve reflejado al final en los movimientos del mercado financiero y en este análisis de rango rescalado. Cada vez que existe un cambio en la pendiente en este análisis, estamos viendo un cambio de ciclo. ¿Ok? En noviembre de 2019 se produce el primer cambio de pendiente. Sí, tenemos una pendiente ascendente, sí, esto es una pendiente positiva. En noviembre del 2019, si se acuerdan, en diciembre es cuando se empieza a escuchar algo del COVID, ¿sí? El sentimiento cambia, tenemos un sentimiento pesimista, se genera un cambio en el ciclo. Esto dura aproximadamente un año y en noviembre del 2020 cambiamos nuevamente la pendiente hacia una pendiente positiva. Por lo tanto, estamos iniciando un nuevo ciclo de movimiento. Y este nuevo ciclo de movimiento está coincidiendo con un mercado alcista. Y es el punto que nos está marcando, lo que nos está diciendo este análisis, es que las probabilidades de que exista un crash son muy bajas en este momento. ¿Sí? Y utilizando este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque ya se produjo ese cambio de sentimiento, ese cambio de ciclo entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. Si analizamos, por ejemplo, noticias y sentimiento de ese noviembre del 2020, todo es bastante, bastante positivo. ¿Sí? Si vemos noticias, si vemos datos macroeconómicos y demás. Por lo tanto, no hay indicios en este momento de que tengamos un crash o que entremos en una gran, gran crisis. Si esto sigue así, continuaremos con más mercados alcistas y con más máximos históricos en los índices y en lo que es economía mundial. ¿Sí?
Muy importante, y esto es algo que es un tipo de análisis que lo van a ver muy, muy pocas veces, ¿sí? Ese es un análisis que suelo aplicar, me gusta aplicarlo para entender los ciclos a largo plazo, cómo se van comportando. Van a ver la explicación para los que les guste leer y tengan el libro o quieran comprar el libro, la explicación de cómo funciona este sistema de análisis lo tienen ahí. Pero nos está dando un dato muy, muy importante. Estamos en un nuevo ciclo y ese sentimiento en este ciclo que estamos viendo se corresponde con un sentimiento positivo con un mercado alcista. No sé cuántos de ustedes están esperando un crash o una gran, gran crisis económica. Era lo que también yo estaba esperando el año pasado, o cuando empezó el COVID, tuvimos esta gran caída, pero después ya analizando todos los datos fríamente y cómo ha recuperado, cómo se han recuperado las diferentes economías y viendo este análisis, no creo que entremos en una crisis global. Lo que sí puede llegar a pasar es que la tasa de interés, las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa son muy, muy bajas. ¿Ok? Estamos en tasas cercanas a niveles cero, tasas negativas y demás, porque no hay un crecimiento de la inflación. La inflación está muy estable. Tuvimos ese pico de inflación hace unos meses, pero hemos visto ahora que con los datos macroeconómicos que se han mostrado, estamos nuevamente en niveles eh, pre-COVID, por lo tanto no hay peligro de hiperinflación y los bancos centrales tienen que mantener, lo más normal es que mantengan las políticas monetarias hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede si entramos en una crisis fuerte? Que si se tienen que tomar medidas, lo que puede llegar a suceder es que tengan que colocar los tipos de interés en territorio negativo. ¿Sí? Es lo que se puede llegar a ver, a deducir de esta gráfica, ya que cada vez que existe una recesión, una crisis, sí, son los rectángulos que vemos en color azul. Lo que suele hacer el Banco Central, estos Estados Unidos, es reducir, sí, bajar el tipo de interés. Siempre que se entra en una recesión, se ha bajado el tipo de interés. Si entramos en una recesión, la medida puede ser la misma y en ese caso, sí, el Banco Central tendría que entrar en territorio negativo. ¿Ok? La deuda sigue creciendo, lo mencionamos anteriormente, pero eso ha permitido una recuperación muy rápida del PIB. Sí, vemos en julio, sí, nos movimos de un PIB negativo, tuvimos durante 3 meses un PIB negativo, pero ya estamos por fuera. Sí, ya estamos con una recuperación muy, muy buena, un 12,2% en julio y sigue con cifras positivas. Por lo tanto, hemos tenido una muy buena y muy rápida recuperación de la economía. ¿Sí? Por lo tanto, no tenemos señales de crisis. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Lo tienen que mandar a través de la casilla de chat, chicos, recuerden. ¿Y de dónde viene todo este temor a crisis y demás? Se están utilizando para hablar de crisis unos indicadores que han funcionado muy bien en el pasado, pero como sabemos, al final el comportamiento no se repite, ¿sí? Hay sentimiento, es personas, ¿sí? Estamos hablando de personas, de sentimientos y demás, por lo tanto las reacciones no van a ser las mismas. Existe una evolución, ¿sí? Emocional y de la economía también, desde, vamos a hablar, tenemos las gráficas 1950 al día de hoy. La economía no es la misma, los sentimientos no son los mismos, las herramientas no son las mismas, la forma en la cual vivimos no es la misma. Por lo tanto, es normal que estos indicadores que han funcionado muy bien en el pasado dejen de funcionar o no funcionen de la misma manera en el tiempo en el cual estamos viviendo ahora. ¿Ok? Tenemos, por un lado, el indicador de Warren Buffett, que lo que hace es comparar la capitalización de mercado con el PIB. Lleva marcando zona de sobreventa desde hace bastante tiempo, sí, desde la crisis, tenemos una recuperación desde la crisis del 2009. Lleva un tiempo ya en zona de extrema sobrecompra, perdón. Si utilizamos este indicador, podemos entonces anunciar una crisis, pero esa crisis no está sucediendo. Y el motivo
por el cual no está funcionando, puede no estar funcionando, es porque simplemente el capitalismo, ¿sí? Que se utilizaba, que en el 2000, en el 80, en el 60, es muy diferente del capitalismo que estamos viviendo ahora. ¿Ok? Por lo tanto, puede ser que este indicador no esté funcionando con la misma efectividad que funcionó antes. Y lo mismo con la curva de rendimientos de 10 y 3 meses, ¿sí? Es la diferencia entre ambas curvas cuando la curva se vuelve negativa, ¿sí? Se sale de esa curva, se entra en periodos de recesión. En este caso, entramos en territorio negativo en el 2019 y vemos acá una marca gris muy pequeña de recesión porque tuvimos 3 meses de PIB negativo, por lo tanto se puede marcar como una recesión y ya estamos nuevamente en territorio de recuperación. Por lo tanto, no hemos tenido crisis y la recuperación ha sido muy rápida. Y en función de este indicador, lo peor ya pasó. ¿Sí? Ya tuvimos ese momento de recesión y ahora estamos en movimiento de recuperación. Y en este caso sí coincide más con el análisis de rango rescalado que veíamos anteriormente. ¿Sí? El indicador de Warren Buffett en este momento no nos está dando una información certera sobre si realmente el mercado está sobrevendido o no. O sobrecomprado, perdón. ¿Ok? Bien. Nos quedan 20 minutos. Entonces, en estos 20 minutos vamos a pasar a hacer este análisis de instrumentos. Si quieren ver algún instrumento en especial, me lo dicen, me lo mandan por el chat, porfa. Le damos prioridad a ese instrumento porque no nos va a dar tiempo de ver todos los instrumentos. ¿Sí? Cualquier duda, pregunta que tengan, si no se animan a hacerla a través del chat, me la hacen al correo electrónico info@thefinancialforecast.com. ¿Ok? Bien, pasamos entonces al análisis de los diferentes instrumentos para que entiendan cómo se va a analizar. Hablamos de que los mercados financieros son fractales. Los fractales se forman a partir de formas sencillas y simples. En este caso, el iniciador o el generador del fractal, mejor dicho, es un zigzag. Y ese zigzag itera, ¿sí? Es decir, se va repitiendo eh, infinitas veces iterando, cambiando lo que es la longitud y cambiando el tiempo, ¿sí? Siempre solemos trabajar más con el cambio en el precio, ¿sí? Esas relaciones de longitud entre ondas, la secuencia de Fibonacci y demás, tiene que ver con esto, con cómo va iterando la longitud en los diferentes segmentos, en las diferentes ondas. Pero nos olvidamos muchas veces o no estamos acostumbrados a ver el tiempo. El tiempo es una parte muy importante también de cómo va iterando en los mercados financieros y es el que genera o ese cambio, esa variación en el tiempo es consecuencia de volatilidad. Sí, también esto es lo que genera aumento o disminución de volatilidad. ¿Ok? Por lo tanto, los mercados son multifractales. ¿Sí? Tenemos más de una característica cambiando, iterando. Y tenemos un ejemplo con el caso de la libra, cómo se van relacionando las diferentes ondas, componentes a diferentes escalas, ¿sí? Eh, a través de longitud y a través de tiempo, ¿sí? Todo siempre anda alrededor de esos números de secuencia Fibonacci, ¿sí? Tanto para lo que es la longitud, 0,618, 1, 0,618, 1, ¿sí? Con lo que es tiempo, 382, 1.5, 0.5, 1, ¿ok? Por lo tanto, podemos ver cómo el tiempo no es aleatorio y siempre existe un equilibrio entre las diferentes secuencias, tanto en longitud como en tiempo. ¿Ok? ¿Tienen ejemplos para los que tengan la diapositiva? Ok, por lo tanto vamos a movernos ahora al TradingView y vamos a analizar los diferentes instrumentos. ¿Alguna prioridad? Por ahí no veo. Vamos a empezar con el Bitcoin. Sí, ¿qué es lo que está sucediendo con el Bitcoin? El Bitcoin llega con movimientos al alza desde ese mínimo alrededor de 30.000, teníamos el mínimo en 28.600, sí, un movimiento bastante fuerte después de haber alcanzado ese pico en los 62.000.
¿sí? Y estamos recuperando nuevamente ese terreno, vemos movimientos al alza, secuencia en este caso de 3 movimientos bastante clara, y alcanzamos el precio, ha chocado con una zona, una barrera bastante importante, que es esa zona de no tendencia que solemos marcar nosotros. Este nivel clave está alrededor de los 56.887, ¿sí? Hablemos 56.900, 57.000, donde el precio se puede comportar, sí, la criptomoneda se puede comportar de forma más errática y generar movimientos de tipo horizontal. Y no se confirma una tendencia de forma fuerte hasta que ese nivel no es sobrepasado, que es este caso. Y vemos una reacción en este momento alrededor de ese nivel. Si bien los precios se están comportando bastante bien dentro de lo que es la línea de canal, vemos que la dimensión fractal está en zona antipersistente. ¿Sí? Es por encima del 1.5. ¿Sí? Por encima del 1.5, cuando vemos este indicador, lo que significa es que no hay una tendencia clara, los movimientos no están desarrollando tendencia. ¿Qué significa tendencia? En este caso, que los movimientos del pasado tienen influencia sobre movimientos futuros. ¿Sí? En este caso, no se está produciendo eso en la escala semanal, si escala a largo plazo. Si vamos a escalas menores, la historia puede ser diferente, ¿sí? Pero en este caso estamos chocando esa barrera y para poder confirmar ese movimiento al alza tenemos que salir de esa zona y lo que va a suceder con este indicador cuando eso pase es que el indicador va a cambiar pendiente y va a empezar a ir hacia abajo, ¿sí? Salir de la zona del 1.5 y eso es lo que nos va a empezar a marcar que existe una persistencia, ¿sí? Que existe una tendencia al alza. Vamos a chequear en la página web el dashboard, ¿sí? Para saber cuál es la tendencia detectada para este instrumento. Lo tienen en la parte de Free Forecast, ¿ok? En este caso nos vamos a cripto, Bitcoin. Y en el dashboard tenemos diferentes formas de analizar el mercado. Analizamos persistencias, analizamos estadísticos, correlación, espectro de movimientos, ¿sí? Movimientos absolutos y velocidad. La combinación de todos estos nos da que la tendencia en la escala semanal es una tendencia alcista, ¿sí? Bastante fuerte. Por lo tanto, la probabilidad de continuar con movimientos al alza en esta escala temporal es alta, ¿sí? Es más alta que ver movimientos a la baja, ¿sí? Lo que no implica que en el corto plazo podamos tener alguna corrección antes de continuar con movimientos al alza. Pero lo importante de esto es que la tendencia a largo plazo es alcista. Esto es bueno a la hora de tomar decisiones porque dependiendo de la estrategia de inversión o de trading que tengan, es más favorable tomar posiciones en largo que posiciones en corto, porque la tendencia a largo plazo es alcista y las secuencias, en este caso, posiblemente no estén completas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a pasar a analizar ahora. Esta es la escala semanal. Vemos que estas sombras que ven verdes y rojas pertenecen a un indicador que se llama Divergence Cloud. Es un indicador de pago, pero que funciona muy bien y nos permite, en este caso, validar la tendencia, ¿sí? Podemos utilizar el dashboard, utilizamos este indicador, utilizamos también el análisis de ondas y en este caso todo nos estaría marcando que la tendencia es alcista, por lo tanto conviene o es más inteligente tomar posiciones largas, ¿sí? Entonces vamos a pasar, les voy a mostrar una cosa que me parece curiosa, y después pasamos a escala de corto plazo con el Bitcoin. He escuchado mucho, mucha gente dice el Bitcoin ha subido demasiado, el Bitcoin está sobrevaluado, eh, este valor en 62.000 no se va a volver a alcanzar y demás. Si vemos la gráfica del Dow Jones, el Dow Jones ha crecido muchísimo, sobre todo en este último tiempo. Pero para poder entender el movimiento y el crecimiento, es interesante pasar a escalas logarítmicas, ¿sí?
¿Por qué? Para entender, vamos a decirlo de una forma, el peso potencia, ¿sí? No es lo mismo crecer de 1 a 10 que de 10 a 20, ¿sí? No es lo mismo. Eh, el esfuerzo, sí, ese impacto no es igual. Por eso es interesante ver la escala logarítmica y ver cómo el Bitcoin se ha ido comportando. Voy a comprimir la gráfica para que se pueda ver bien. Ahí estamos en la escala semanal. Voy a mover el texto. Sí, en este momento estamos alrededor de los 56.000, donde están las dos líneas negras. Sí, esa es la posición del Bitcoin en este momento. Y si vemos el movimiento tenemos este mínimo en acá. Este es el mínimo en 3.000, este es el máximo alrededor de los 20.000, ¿sí? Que fue cuando todo el mundo empezó, o cuando el Bitcoin se volvió más famoso. Y si vemos el Google Trends, que es las búsquedas que se producen en Google, es cuando existe el pico de búsquedas sobre el término Bitcoin, sobre el término cryptocurrency. Muy, muy interesante de ver. En este punto vemos el crecimiento del Bitcoin ha sido espectacular, ¿sí? Si comparamos el movimiento que tenemos en este momento, el movimiento que vemos de 3.000 a 62.000, no es comparable todavía con los movimientos anteriores, ¿sí? Lo que da lugar a todavía mucho más movimiento alcista. Si esto está recién empezando y existe una psicología detrás positiva muy fuerte, ¿sí? Se puede llegar a generar lo que es una tercera onda para los que conocen Elliot. Y esa tercera onda lo que va a hacer es generar en esta escala logarítmica un movimiento proporcional de onda 3, ¿sí? Si esto es así, puede ser una onda 3 que se parta todavía en 5 movimientos o en 3 movimientos, ¿sí? Que se extienda, que sea un poco más larga, ¿sí? Porque si vemos los ciclos correctivos, ¿sí? En estos puntos se corresponden. Este ciclo correctivo es más largo, ¿sí? Que este ciclo correctivo. Por lo tanto, puede existir una desconexión temporal entre el primer movimiento y el tercer movimiento, ¿sí? Y que sea este tercer movimiento el primer movimiento de una onda 3 extendida. Sí lo vemos desde el punto de vista logarítmico. Por lo tanto, me parece interesante verlo también desde este punto de vista. He escuchado muchas noticias o mucho sentimiento negativo alrededor del Bitcoin. Todo el tiempo es muy, muy extremo, o muy positivo, o muy negativo. Intento ser lo más objetivo posible y ver diferentes puntos de vista y análisis. Si esto es así, el Bitcoin puede alcanzar valores muy, muy altos. ¿Sí? Estamos hablando de fácilmente el $1.000.000 por Bitcoin. ¿Sí? Si es que esta escala logarítmica se respeta y si es que el sentimiento que se genere alrededor del Bitcoin es tan, tan positivo, ¿sí? Que corresponde con esa característica de onda 3. Por eso es importante a la hora de, si esto sucede, rompemos ese nivel clave y demás, analizar el Google Trends, analizar cuál es el sentimiento alrededor de las noticias que están, que salen de Bitcoin, cripto y demás, ¿ok? Pero es interesante ver también la escala logarítmica para tener otra perspectiva de cómo ha ido creciendo la criptomoneda. Y realmente el movimiento que vemos ahora no es comparable todavía con los movimientos que se produjeron en sus inicios. ¿Sí? Ok, vamos a una escala temporal menor. Vamos a movernos a la escala diaria. Vamos a agrandar y vamos a centrarnos en los movimientos que se están sucediendo desde este mínimo que tenemos en... Tengo la casilla de chat, perdón, que me está tapando. Tenemos el mínimo en 28.600, ¿sí? A partir de ahí empezamos a generar máximos, ¿sí? Máximos cada vez más altos, ¿sí? Que estamos generando esa tendencia alcista. Y vemos un primer movimiento partido en tres, corrección. Nuevamente tenemos otra secuencia de tres, corrección, muy clara también en 3 movimientos. Y a partir de ahí
Estamos repitiendo nuevamente secuencia alcista. Vemos que bien se corresponde la tendencia marcada con el Divergence Cloud, el indicador y el movimiento, ¿sí? Por lo tanto, la tendencia al alza vemos que empieza a interrumpirse, ¿sí? Y esto puede dar lugar a una corrección de corto plazo, ¿sí? Si no, vamos a tener una extensión y podemos alcanzar diferentes niveles. Para ser más preciso con esto, vamos a analizar la longitud de los movimientos. Sí, vamos a tomar el último movimiento, lo proyectamos desde el mínimo, ¿sí? Y dependiendo del nivel de corrección, hay más probabilidades de alcanzar un nivel u otro. Sí, eso lo tienen en el libro. Si la corrección alcanza niveles entre un 0,5 y un 0,618, 0,764 del movimiento motor previo, hay más probabilidades de alcanzar la zona de igualdad que de que el movimiento sea un movimiento corto. Si en este caso la corrección está en esa zona del 0,5, 0,618 del movimiento motor previo, por lo tanto existe una mayor probabilidad de alcanzar la zona de igualdad, es decir, 59.778 a 68.817. ¿Sí? Esa sería la zona objetivo del Bitcoin para esta secuencia. Y se genera, entonces marcamos lo que sería un atractor, ¿sí? El atractor es donde el precio tiende a ir, donde el precio se suele mover. Y en este caso estaríamos hablando de estos niveles. A partir de ahí podemos ver una corrección, ¿sí? O bien que el movimiento se quede atrapado, la cotización se quede atrapada en este atractor para después luego continuar al alza, o bien que sea rechazado y que veamos una secuencia de tipo correctiva, ¿sí? Si tenemos esos niveles que mencionamos anteriormente, vamos a generar un caso hipotético de cómo sería la iteración. Alcanza niveles de igualdad, ¿sí? Vemos que la zona del 0,236-0,382 se corresponde con la cotización actual. Por lo tanto, si esto sucede, ese nivel clave que veíamos en la escala semanal se puede transformar en una zona de soporte, ¿sí? Donde podemos ver el retroceso y después continuar con movimientos al alza, ¿ok? ¿Preguntas, dudas hasta acá con el Bitcoin? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a pasar a ver el euro, ¿ok? Vamos a ver el euro y es el último instrumento que nos da tiempo a ver el día de hoy. Pueden ver todos los instrumentos en la página web, en la parte de Free Forecast, sí, tienen toda esta información, las secuencias y demás. Y cualquier duda que tengan me pueden preguntar sin ningún problema, ¿sí? Y les voy a dar mi punto de vista de cómo veo el instrumento en el cual están interesados. En el caso del euro, vamos a checar un poco. Muy bien. Tuvimos un movimiento al alza, sí, bastante claro, tres movimientos, uno, dos, tres, sí, desde el mínimo de 1,0637 y a partir de ahí estamos en movimientos bastante horizontales, sí, nuevamente partidos en tres. Recuerden la diapositiva que vimos sobre fractales, sí, el movimiento simple que va iterando de forma infinita diferentes escalas para formar patrones, los patrones de movimiento. En este caso tenemos tres movimientos y estamos en zona de atracción, ¿sí? Este rectángulo azul. Eso quiere decir que en esta zona podemos ver un agotamiento del movimiento bajista, ¿sí? Y una corrección, al menos una corrección. Si esto es así, vemos que la dimensión fractal se está ubicando en todo lo que es este movimiento, la última secuencia que vemos a la baja, en una zona aleatoria y de antepersistencia, es decir, que no se genera tendencia, ¿sí? Eso es una buena señal si queremos ver una reacción al alza, ¿sí? Lo que nos está diciendo esto es que el movimiento actual tiene más características o personalidad de movimiento correctivo que de movimiento motor, ¿sí? Y esto da lugar a que tengamos mayor probabilidad entonces de continuar con movimientos al alza. De momento, sí, está dentro de ese atractor, no se está generando tendencia, ¿sí? Y podemos ver ese cambio, esa reversión en la tendencia para bien generar una corrección de la secuencia anterior
que se va a quedar atrapada en esa zona de no tendencia, o bien ir a generar un test, ¿sí? Un challenge a esta zona de 1.2155, cuya ruptura nos va a generar, si nos va a confirmar más movimientos al alza. ¿Ok? Si vemos el Divergence Cloud, no nos está mostrando tendencia a la baja, ¿sí? Y esto coincide entonces al final con lo que vemos en la dimensión fractal, ¿sí? No hay tendencia en la dimensión fractal tampoco. Y esto aumenta entonces la probabilidad de movimiento de tipo correctivo, ¿ok? Vamos a la gráfica diaria. Preguntan por ahí si se puede ver la gráfica Gladys en una temporalidad más baja, por ejemplo, 1 hora o 30 minutos. Sí, sin ningún problema. Importante, Gladys. eh, no analices solamente esas escalas, ¿sí? Porque son escalas de muy, muy corto plazo. Es importante que analices esas escalas teniendo en cuenta al menos qué es lo que está sucediendo en la escala de 4 horas, ¿ok? Voy a pasar a la escala de 30 minutos para que lo veas, pero muy importante siempre entender cuál es la posición del instrumento con respecto a las ondas de grado superior, ¿sí? En la escala de, ok, escala de 30 minutos es esto, desde el mínimo donde estamos en 1.1524, primer movimiento al alza, secuencia correctiva, segundo movimiento al alza, ¿ok? El mercado se mueve en tres. La dimensión fractal alcanzó un mínimo, ¿sí? Estamos en niveles de 1.33, ¿sí? Esto da lugar a que cambie la pendiente, que el ciclo se acerque hacia el 1.5 y que los movimientos empiecen a perder fuerza de tendencia, ¿ok? Entonces, si analizamos longitud, ¿sí? La corrección es una corrección mayor al 0,618, por lo tanto, espera el euro al menos en esta zona, ¿sí? Entre 1.1572 y 1.1585. Ahí es donde puede llegar a tener movimiento a la baja, corrección y demás, o donde este movimiento puede encontrar agotamiento, ¿sí? Acordate esta zona 1,1578. Importante ver qué es lo que sucede a partir de ese punto, pero de momento tenemos que continuar con esos movimientos al alza hasta alcanzar esa zona. ¿Ok? ¿Está claro ahí, Gladys? Respondo ahí a tu pregunta. ¿Qué es lo que puede suceder si tenemos en cuenta los ciclos de largo plazo? Si vamos a la escala semanal, y con esto ya estamos sobre el límite, ¿sí? Se puede generar esa corrección del movimiento que tenemos ahora a la baja. Vamos a la escala diaria. Sí, la volatilidad está cerrando, sí, la tendencia a la baja en el Divergence Cloud se está dejando de marcar, ¿ok? Esto puede dar lugar, Gladys, a un movimiento de tipo correctivo, sí, estaría iniciándose. Por lo tanto, si esto es así y estamos al menos corrigiendo el movimiento bajista anterior, ¿sí? La primera secuencia que tenemos que analizar correctiva es la que va entre 1.1915 y 1.1572, ¿sí? Entonces ahí, por eso ahora es importante entender qué es lo que sucede a diferentes escalas. 1.19, 1.15 es esta secuencia de movimiento, Gladys. Vamos a la gráfica de 4 horas, que se va a ver de forma más clara. 1.19, ok. Abrimos, si ves, los movimientos dejan de generar tendencia, ¿sí? Se acercan a la zona de antipersistencia a medida que se va alcanzando la zona objetivo. Ok, si hablamos de movimiento correctivo a esta zona en función de los movimientos que tenemos en la gráfica de 30 minutos, vamos a esperar una corrección alrededor de esta zona y en un tiempo, vamos a moverlo acá, estimado entre, eh, hablamos de zona primero, 1,1670 a 1,1760, ¿sí? Con
un tiempo estimado entre el 21 de octubre y, perdón, ya estamos a 20 de octubre y acá estamos a noviembre, ¿sí? Es decir, en el último tramo del mes de octubre, principios de noviembre, es donde el ciclo, este ciclo de movimiento puede alcanzar madurez, ¿sí? Por lo tanto, es importante ver qué es lo que va sucediendo a medida que va desarrollándose. Por lo tanto, en 30 minutos, que es donde estás donde está posicionada Gladys, lo que podemos ver es lo siguiente. Con esto ya completamos, movimiento al alza, movimiento a la baja y movimiento al alza. Sí, hablábamos un poco más, todavía generar algún máximo más. A partir de ahí alcanzamos atractor, se puede generar un movimiento correctivo a la secuencia anterior y en función de lo que vemos en la escala de largo plazo, continuar con movimientos al alza hasta alcanzar la zona de 1.16, sí, aproximadamente. ¿Ok? ¿Quedó claro ahí? ¿He respondido pregunta? Perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Ya estamos sobre el tiempo. Gracias por acompañarnos una vez más en este webinario. Y como siempre, nos vemos nuevamente el mes que viene. Muchas gracias y que tengan muy feliz fin de mes. Hasta luego.